La historia de alguien que lo estaba haciendo mal y decidió cambiar. Bienvenidos una vez más a un podcast con Jesús Enrique. En los episodios anteriores hemos hablado de conceptos, principios y los pilares fundamentales relacionados con el servicio. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Hoy quiero darte solamente una explicación. Hoy quiero contarte una historia. La historia de un emprendedor que estaba haciendo muchas cosas mal, aunque todavía no se había dado cuenta. No era una mala persona, no le faltaba inteligencia, tampoco le faltaban ganas de trabajar. Simplemente, con el paso del tiempo, se había alejado de aquello que lo hizo crecer en un principio. Un día ocurrió algo que lo obligó a detenerse, un stop, a mirar su negocio con ojos de otro cliente, no, a mirar con otros ojos sus errores y sobre todo a tomar una decisión que cambiaría completamente su manera de trabajar. Esta historia podría ser la historia de miles de emprendedores, incluso en algún momento podría ser la tuya o la mía, porque las buenas historias no simplemente se hablan de otras personas, también funcionan como un espejo. Así que comencemos. Nuestro protagonista se llama Carlos. Carlos tiene 38 años y lleva 7 años trabajando en su propio negocio. Se dedica a vender productos de limpieza y la venta es al mayor. Tiene clientes en diferentes zonas de la ciudad y durante mucho tiempo logró construir una cartera de clientes bastante sólida. Carlos es trabajador responsable e inteligente. Cuando comenzó su negocio, era el tipo de emprendedor que llamaba a sus clientes solamente para saber cómo estaban. Entregaba los pedidos a tiempo y cuando podía incluso antes de la fecha acordada. Si surgía algún problema, buscaba resolverlo ese mismo día. No se escondía. No dejaba el teléfono sonando. No culpaba automáticamente al proveedor, al tráfico o a cualquier otra persona. Carlos conocía a sus clientes por sus nombres, conocía sus negocios, sabía cuál era su temporada más fuerte, qué productos compraban con mayor frecuencia y cuándo era probable que necesitarían más inventario. Sin conocer grandes teorías sobre la atención al cliente, Carlos entendía algo esencial. Las personas no solamente estaban comprando productos, también estaban depositando su confianza en él. Y gracias a esa forma de trabajar le fue excelente. Durante los primeros 3 años su negocio creció de manera constante. Los clientes los recomendaban, llegaban nuevos contactos por referencia, las ventas aumentaron, la cartera de clientes se hacía cada vez más fuerte. Carlos estaba súper orgulloso. Sentía que había encontrado su camino. Pero entonces comenzó algo. No ocurrió de un día para otro. Fue gradual, silencioso, casi imperceptible. Con el crecimiento del negocio también llegaron más responsabilidades, más pedidos, más proveedores, más problemas administrativos, operativos, más llamadas, más logística, más asuntos que resolver. Carlos comenzó a estar demasiado ocupado. Y cuando una persona está demasiado ocupado, generalmente algo termina quedando atrás. En el caso de Carlos, lo que comenzó a quedar atrás fue el servicio. Primero dejó de llamar a los clientes solamente para saber cómo estaban. Ahora solo los contactaba cuando necesitaba cobrar, vender, entregar algo o resolver un inconveniente. La relación comenzó a convertirse en una simple transacción. Después aparecieron los retrasos. Al principio eran solamente un día, luego 2. No parecía algo demasiado grave, algo que se podía solucionar, pero comenzó a ocurrir con muchísima frecuencia. Cuando un cliente llamaba con algún problema, Carlos ya no lo resolvía inmediatamente. A veces tardaba 2 o 3 días en responder. No porque no le importara, sino porque siempre tenía otra urgencia. Otra llamada,
otro pedido, otro problema que parecía más importante que atender a su cliente. Y poco a poco, sin notarlo, la experiencia de ser cliente de Carlos dejó de ser especial. Pasó a ser una relación cercana a convertirse en una relación ordinaria. Pasó de generar seguridad a generar incertidumbre. Y aunque Carlos no lo estaba viendo, sus clientes sí lo estaban sintiendo. Porque los clientes siempre sienten cuando algo cambia. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Carlos se encontraba en su oficina revisando algunos números cuando recibió un mensaje de uno de sus clientes más antiguos. Se llamaba Doña Rosa. Doña Rosa tenía una pequeña ferretería y llevaba aproximadamente 5 años comprándole productos. Había sido uno de sus primeras clientas. Una de las personas que confió en él cuando el negocio apenas comenzaba. El mensaje decía algo parecido a esto. Carlos, quería avisarte que a partir del próximo mes me voy a cambiar de proveedor. No es nada personal. Encontré una opción que me ofrece mayor seguridad con los tiempos de entrega y más atención cuando tengo alguna duda. Gracias por estos años. Te deseo lo mejor. Carlos leyó el mensaje, luego volvió a leerlo y lo leyó una tercera vez. Algo dentro de él se quebró. No sintió rabia, tampoco indignación. Lo que sintió fue reconocimiento, porque en el fondo sabía que Doña Rosa tenía la razón. Sabía algo que había cambiado. El Carlos que ella había conocido hace 5 años atrás y el Carlos que ahora dirige el negocio no estaban trabajando de la misma manera. Pero una cosa era sospecharlo y otra cosa muy diferente verlo escrito en el mensaje de un cliente que lo había acompañado desde el principio. Ese mensaje fue el espejo de Carlos, lo que necesitaba. No respondió inmediatamente, se quedó sentado durante varios minutos y en medio de aquel silencio comenzó a hacerse una pregunta. ¿Cuántos clientes estaban pensando lo mismo y todavía no me lo habían dicho? ¿Cuándo fue la última vez que un cliente me recomendó? ¿Cuándo fue la última vez que llamé a alguien solamente para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que entregué un pedido antes de la fecha prometida? ¿Cuándo fue la última vez que un cliente me dijo que trabajaba conmigo porque era diferente? Las respuestas apuntaban en una sola dirección. Hacía demasiado tiempo. Entonces Carlos hizo algo que no todos los emprendedores tienen el valor de hacer. Tomó un cuaderno y escribió la verdad. No escribió una versión bonita. No intentó justificarse. Escribió que había dejado de llamar a sus clientes porque estaba muy ocupado, pero también reconoció que estaba ocupado. Eso no podía convertirse en una excusa permanente. Escribió que muchos de esos retrasos no solamente se debían a los retrasos de los proveedores, también eran consecuencia de su falta de planificación. Reconoció que había comenzado a ver a sus clientes como nombres dentro de una lista de ventas. Había olvidado que detrás de cada pedido existía una persona con responsabilidades, con empleados, con familia, con clientes propios, con compromisos que también dependían de que Carlos cumpliera su palabra. Finalmente, escribió una frase que le dolió profundamente. He olvidado por qué comencé. Y al terminar de escribir, algo cambió. Todavía no tenía todas las soluciones, pero había encontrado algo que debía aparecer antes de cualquier solución: claridad. Al día siguiente, Carlos llamó a Doña Rosa. No la llamó para presionarla, tampoco para ofrecerle un descuento. No quería hacer una de esas promesas que suenan muy bonitas por teléfono, pero que desaparecen 2 o 3 semanas después. La llamó para agradecerle. Le dijo: Doña Rosa, recibí su mensaje y quiero decirle algo. Usted tiene razón. He cambiado mi manera de atender el negocio y no ha sido para nada bien. No la estoy llamando para pedirle que se quede. La llamo para agradecerle su sinceridad. Necesitaba escuchar eso. Hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono y entonces Doña Rosa respondió: Carlos, yo esperaba que me prometieras que ibas a mejorar, pero lo que acabas de decir vale más que una promesa.
Si decides cambiar de verdad, yo quiero seguir trabajando contigo. Carlos terminó la llamada con los ojos llenos de lágrimas y ese día tomó una de las decisiones más importantes de haber comenzado su negocio. Decidió volver a ser el emprendedor que había sido al principio. Pero esta vez con mucha más experiencia, más estructura, mayor conciencia. Lo primero que hizo fue preparar una lista de todos sus clientes activos, pero no hizo una lista basada solamente en ventas y montos, hizo una lista de personas. Junto a cada nombre escribió lo que recordaba de esa persona, el nombre del negocio, la zona donde estaba ubicado, los productos que compraba con mayor frecuencia, los problemas que habían ocurrido y la manera que se habían resuelto. Carlos descubrió que conocía muy bien a algunos clientes, pero de otros, a pesar de llevar años comprándoles, apenas conocía el nombre y el número de teléfono. Eso le confirmó una incomodidad. Había estado administrando transacciones, no construyendo relaciones, y eso tenía que cambiar. Lo segundo que hizo fue llamar a 10 clientes, no para ofrecerles productos, no para cobrarles, no para pedirles un nuevo pedido. Los llamó para hacerles dos preguntas. ¿Qué es lo que más valoras de trabajar conmigo? Y después, ¿qué debería cambiar o mejorar? Las respuestas fueron reveladoras. Algunos le dijeron que las entregas se habían vuelto menos confiables. Otros le explicaron que cuando tenía alguna duda sentía que no recibían una respuesta clara. Varios les dijeron que extrañaban las llamadas de seguimiento por lo que él hacía al principio, pero algunos también le dijeron algo que lo sorprendió. Les confesaron que todavía le compraban porque confiaban en él como persona, no necesariamente porque estuviera el precio más bajo, tampoco porque fuese perfecto. Continuaban trabajando con Carlos porque sentían que era una persona honesta y que en el fondo todavía le importaban. Eso le confirmó que el vínculo no estaba completamente roto, estaba descuidado. Y un vínculo descuidado todavía puede recuperarse. Entonces vino la parte difícil, cambiar sus prioridades en la práctica. Porque decir que el cliente es más importante es muy fácil. Colocar realmente dentro de la agenda es otra historia. Carlos comenzó a reservar tiempo para cada semana llamar a un cliente. No eran llamadas para vender, eran llamadas para escuchar. También creó un sistema para vigilar los tiempos de entrega. ¿Estás siendo actualmente el emprendedor que querías ser cuando comenzaste? ¿Estás tratando a tus clientes con el mismo interés y cuidado de los primeros días? ¿Tus clientes están recibiendo lo mejor de ti o están recibiendo solamente lo que queda de ti después de atender todo lo demás? Son preguntas incómodas, pero muchas veces las preguntas que incomodan son las preguntas que abren las puertas de una transformación verdadera. Cuando doña Rosa envió aquel mensaje, Carlos tenía dos opciones. Podía ser olvidarse de ese problema, podía hablar de la situación y el mercado, de los proveedores, del tráfico, de la falta de personal, podía construir una explicación perfecta para justificar cada uno de sus errores. O podía escuchar, aceptar, reflexionar y cambiar. Eligió la segunda opción. Y esa decisión marcó la diferencia entre continuar perdiendo clientes o comenzar a recuperar su negocio. Escuchar una crítica sin colocarnos inmediatamente en la defensiva es una de las habilidades más importantes que puede desarrollar un emprendedor, porque la retroalimentación es información. A veces duele, a veces llega de una manera que no nos gusta, pero puede mostrarnos lo que no somos capaces de ver desde adentro. El emprendedor que rechaza toda crítica está condenado a repetir muchos de esos errores. En cambio, el emprendedor que aprende a escuchar obtiene una ventaja enorme. Puede corregir, puede mejorar, puede evolucionar.
Un año después del mensaje de la señora Rosa, Carlos continúa vendiendo exactamente los mismos productos, trabaja en la misma zona y atiende el mismo tipo de cliente, pero su negocio era completamente diferente, su manera de operar. La cartera de clientes había crecido nuevamente. La mayoría de los nuevos contactos llegaba por recomendación. La cantidad de clientes que repetían sus pedidos había aumentado. Los problemas de entrega no habían desaparecido por completo, pero ningún negocio es perfecto. Pero ahora los inconvenientes se comunicaban con transparencia y resolvían rápidamente. Y quizás lo más importante es Carlos había recuperado las ganas de trabajar, las ganas de atender una llamada, las ganas de buscar nuevas maneras de sorprender a quienes confiaban en él. Eso no aparece directamente en un estado financiero, pero puede ser uno de los resultados más importantes. Cuando un emprendedor está conectado con su propósito, se nota en su voz, se nota en su actitud, en la forma de responder, en el cuidado de los pequeños detalles que hacen las diferencias. Los clientes lo sienten y cuando lo sienten, regresan. Cuando regresan también recomiendan. Y así comienza nuevamente el ciclo que construye un negocio extraordinario. Antes de terminar, quiero dejarte 5 reflexiones que podemos aplicar desde hoy. La primera, el éxito pasado no garantiza el éxito futuro si dejamos de hacer aquello que nos llevó al éxito. Muchas veces cuando conseguimos clientes dejamos de conquistarlos. Cuando los negocios crecen, abandonamos los detalles que hicieron posible ese crecimiento. Pero aquello que funcionó al principio probablemente siga siendo importante. La segunda reflexión, un cliente que te explica por qué se va puede darte un regalo invaluable. Muchos clientes simplemente desaparecen. No reclaman, no discuten, no envían mensajes, solo dejan de comprar. Por eso debemos crear espacios para que nuestros clientes puedan decirnos las verdades antes de marcharse. La tercera, la honestidad contigo mismo es el punto de partida de cualquier transformación. Carlos no pudo cambiar hasta que dejó de justificar cada problema. Mientras dediquemos toda nuestra energía a explicar por qué algo salió mal, no tendremos suficiente energía para corregirla. La cuarta reflexión, las relaciones necesitan atención constante. Una cartera de clientes se parece a un jardín. Cuando el jardín se cuida, crece. Cuando se abandona, la maleza aparece, ocupa el espacio por completo. Y cuando descuidas a tus clientes, siempre aparecen otros negocios dispuestos a prestarle la atención necesaria. Y la quinta, nunca es demasiado tarde para regresar a tu propósito. Carlos llevaba años alejándose lentamente de su mejor versión. Sin embargo, pudo detenerse, reconocerlo y cambiar. No utilizó ninguna fórmula mágica cuando tomó la decisión correcta y la sostuvo en el tiempo. Tú también puedes hacerlo. No importa cuánto tiempo lleves trabajando por debajo de tu capacidad. La oportunidad de cambiar todavía está disponible. Todos atravesamos etapas en las que nos alejamos de nuestra mejor versión. La presión es el cansancio, la rutina y la responsabilidad pueden hacernos bajar la guardia. Eso no necesariamente te convierte en un mal emprendedor, te convierte en un ser humano. Lo que realmente define tu carácter es lo que haces cuando finalmente lo reconoces. Te quedas en el mismo lugar, te justificas o decides regresar. Carlos decidió volver y esa decisión cambió. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? En el próximo episodio llegamos a la final de esta serie y será el episodio más personal de todos. Voy a contarte por qué decidí dedicar parte de mi trabajo a ayudar a emprendedores a comprender la importancia del servicio.
También hablaremos de la versión que tengo para los negocios que están dispuestos a trabajar de una manera diferente. Y veremos cuál puede ser el siguiente paso para ti. Si sientes que todo lo que hemos conversado durante esta serie es precisamente lo que necesita tu negocio, no te lo pierdas. Esto es un podcast con Jesús Enrique. Gracias por escucharlo. Gracias por permitirte la reflexión. Y gracias por tomar en serio este camino.